Es pues una de las tantas y tantas y tantas historias de personas que fueron abusados o abusadas por las prácticas de Legionarios de Cristo, por prácticas pues vinculadas a el sacerdote Maciel. Le quiero apreciar mucho y le agradezco mucho a Ana Lucía Salazar, conductora de radio y de televisión, que nos tome esta llamada telefónica, pues ante denuncias que se han estado presentando y ante la búsqueda también, pues, de justicia por estos abusos que se fueron sufriendo. Ana, gracias por la comunicación. Buenos días. Hola, muy buenos días. Al contrario, agradecida con el espacio y bueno, pues, como siempre digo, tenemos que estar al pie del cañón, tenemos que seguir denunciando para que estas cosas no vuelvan a pasar y para que paguen los culpables, porque los culpables no solo fue, en mi caso al menos, no fue un violador solitario, tuvo que tener una maquinaria que le ayudó y le ha ayudado y le sigue ayudando bastante. Dime algo, cuéntanos un poco tu historia, cuéntanos un poco el contexto para todas las personas que no están familiarizadas con la misma. Has salido en varios medios de comunicación, se ha estado publicando en varios medios, inclusive hasta pues te llegó ahí una carta, tengo entendido, del Vaticano, y bueno, pues hay mucho que decir. Cuéntanos un poco el contexto, ¿qué fue lo que te pasó, Ana? Bueno, después de 1991 y 1992, en donde yo tenía 8 años, yo soy originaria de Monterrey, Nuevo León, me cambié a la ciudad de Cancún, mis padres tenían ahí unas oportunidades de trabajo que aprovecharon, me metieron al colegio del Instituto Cumbres de Cancún, antes llamado Instituto del Caribe. Fernando Martínez fue nombrado director, fue el director de este colegio, es del Cumbres Lomas y venía también de fundar el colegio en Saltillo. Eso no lo sabía yo, evidentemente, ni mis padres. Y entonces, pues, al ser el director del colegio, él nos daba, pues, una especie de eucaristía a todos los recreos, antes de recreo. Y yo, pues, bueno, era una niña muy solitaria porque era nueva. Entonces, me acerqué muchísimo a la capilla y a esos lugares donde podía, pues, tomar una hostia. Igual en la confesión, pues, platicar con alguien. Perdón que te fue interrumpa. lo que aprovechó Fernando Martínez. Perdón que te interrumpa, era la primaria, Ana. Sí, era segundo de primaria, era yo una chiquita. ¿Tenías cuántos años? 8 años recién cumplidos. Y el sacerdote en ese entonces, el director de la escuela de los legionarios allá en Cancún, del Cumbres, Fernando Martínez, ¿cuántos años tendría? Pues ha de haber tenido unos 50 y tantos. 50 y tantos años. ¿Qué pasaba cuando te acercabas con él? Pues bueno, él en las pláticas de las confesiones es cuando comenzaba a hacer pláticas sexuales. Hoy caigo en cuenta que son pláticas sexuales. Yo recuerdo que eran pláticas en donde me hacía preguntas que yo me sentía muy incómoda y me daba mucha vergüenza cada vez que hablaba con él. Era una vergüenza tremenda y decía, bueno, tal vez siento vergüenza porque estoy haciendo las cosas mal. No sé, me cuestionaba muchísimo a mí misma. Nunca a él siempre lo vi como un sacerdote y para mí los sacerdotes eran buenas personas, era gente muy cercana a Dios, ¿no? Entonces fue cuando Fernando Martínez, creo, vio la oportunidad, porque yo le decía que estaba muy sola y que me sentía muy triste, y entonces, bueno, pues él me llegó a decir cosas como, si ellos no te quieren, yo te quiero, yo voy a hablar con ellos, vaya, yo sentía un cobijo, ¿no? Porque pues mi soledad sí era muy grande en el colegio, era una sociedad muy cerrada para mí. Claro, ¿quiénes eran los que no te querían? ¿Tus compañeros? O sea, sí, una niña nueva, llegas a Cancún, ¿qué, sentías rechazo por tus compañeros? Rechazo, absoluto, sí. Era muy molestada en la escuela, muy molestada en la escuela. Bueno, sí, de por sí creo que, no que ahorita no exista, pero en los 90, de verdad, las ideologías en las escuelas pues eran tristísimas, ¿no? Los maestros se sumaban también a ese tipo de conductas. Entonces era lastimoso. Entre esos maestros estaba Aurora Morales, que era la profesora de moral y la prefecta de disciplina, y ella es la que me sacaba del salón para mandarme a la oficina de Fernando Martínez o para mandarme a la capilla en horas que no eran de recreo. Y ahí es donde comenzaron los abusos. Dime, Ana, ¿cuándo los denuncias? Porque esto fue desde el segundo de primaria. ¿Cuánto tiempo duraron para empezar? Pues bueno, yo los denuncio transcurrido, pues creo yo 1 año, porque los denuncio en diciembre del 92. O sea, cuando estabas, ¿qué, en tercero o cuarto de primaria?
Sí, no, yo creo tercero. Con tus papás, o sea, se lo dices a tus papás. Sí, alcanzó a denunciar, Ajá. porque es que yo entré en el 91, en Ajá. septiembre. Ok. Entonces, yo vuelvo a yo denuncio en el 92, en diciembre aproximadamente. Recuerdo bien porque después de eso mi mamá, después de denunciar y de todo el problema que se armó en el colegio, me cortó el cabello como para que yo sintiera un cambio, algo que me viera diferente, que no me sintiera tan triste, ¿no? Tienes ahí Pero un cambio fundamental con respecto a muchos otros casos, que bueno, hay de todo en esto, hemos platicado con muchas víctimas, Ana también, pero qué bueno, tus papás te creyeron y te apoyaron. sí, mis papás de verdad fueron muy valientes. La gente luego los critica mucho porque dicen que ellos me iban y me dejaban sola. Digo, era la escuela, ¿verdad? Esto sucedió porque estos depredadores dejaron de violar niños en los seminarios para comenzar a violar niños en los colegios, en los institutos cumbres, Ujú. en todos los colegios que tienen, porque no solo tienen colegios de paga, también tienen mano amiga, ¿no? Entonces hay que estar bien centrados en que el problema es siempre del violador, de sus encubridores, de sus cómplices, ¿no? Que en este caso fue Fernando Martínez, Aurora Morales. Cuando mis papás se enteran, van y denuncian con el obispo era el encargado de la prelatura y vivía con Fernando Martínez en la misma casa de Bonampak 91 allá en Cancún. El obispo llamado Jorge Bernal, que tenía a su cargo la prelatura, les dijo a mis papás que no denunciaran porque me iban a tratar muy feo en el Ministerio Público y entonces pues me iban a culpar a mí de todo. Mis papás muy asustados, de verdad, porque eran muy jóvenes mis padres. Y bueno, pues también tenían un temor reverencial, el mismo temor reverencial que le tiene hoy la sociedad a la Iglesia Católica, y por eso salen en su defensa, en defensa de la institución antes de ir en la defensa de los niños violados. Eso a mí me impacta mucho. Pero lo recalco porque la sociedad siempre dice qué haría, pero nunca hace. Entonces, por eso estamos hoy como estamos y por eso yo invito a la sociedad a que hagamos, porque nos urge. Nos urge, somos todos partes del mismo conflicto, ¿no? No, por supuesto, Pues ahorita vamos a ese tema que fue parte, por lo que te escucho, lo que te manda, ¿no? En algún momento la Iglesia, el Vaticano, en donde pues señala ahí que por el bien de la Iglesia ha sido retirado el sacerdote por el bien Fernando de la Iglesia, Martínez. Siempre por el bien de la Iglesia y la gente. Sí, o sea, tú no importas, lo importante es la Iglesia, ¿no? Pero yo creo que la gente, sí, con todo respeto, en este momento no va al centro. Tiene que ir al centro la víctima, los niños. Claro. No, es que, a ver, la carta y con toda razón. Y la misma gente que es parte de la Iglesia tiene que ponerlos al centro y decirle al Papa, no es el diálogo que se debe tener con las víctimas, no es la forma de tratarlos, es inhumano, está mal. Es que con toda razón, tú te indignas, lo haces en Twitter de manera irónica, de manera pues también ácida, dices, mejor me hubieran mandado una cuerda para ahorcarme, ¿no? O claro, sea, cuando me dices, el Papa... recurso de los legionarios es ese, ellos no me atacan frontalmente, jamás se han comunicado conmigo para resarcir los daños, para ver en qué me ayudan, en qué me apoyan, ni a mí ni a ninguna víctima. Ellos lo que hacen es mandar cartas públicas para que la gente diga, mira, están haciendo algo, mira, están metiendo una denuncia sin número de folio, que no lo conocemos, que no va a proceder. Luego mandan a su director de comunicación en México, llamado Pablo Pérez de la Vega, un chico joven egresado de la Anáhuac, que dice, es una pena que no podamos traer a México a Fernando Martínez ni a los encubridores, pero es que los delitos están prescritos. O sea, te lo restriegan en la cara y es una burla. Me explico. Y la gente, de verdad, hay gente que cree que eso es bien intencionado. Y no es bien intencionado. Te preguntaba el contexto de tu historia también para el tema del tiempo incluso. O sea, esto pasó en el 92, tú lo denuncias con tus padres. Al final entiendo que no lo denunciaron penalmente, ¿no? O sea, tus padres no lo denunciaron. Estaban atemorizadísimos. Estaban con miedo, pues como no, el obispo les dice, híjole, no lo hagan, ay, perdón. No, y el obispo aparte le manda a llamar al director territorial de aquella época, que es Eloy Bedia, y Eloy Bedia habla con mis padres, y a mi papá le dice, tienen que perdonar al padre y tienen que entender que él es hombre. Eso es lo que les dice Eloy Bedia. Entonces, ahí hay un tema también, perdón que te interrumpa, Ana, híjole, que llama mucho la atención en tu caso, porque al ser tu mujer, al ser tu niña, pues es uno de los primeros, vamos, de los casos que se ven y que se saben de abuso a niñas, no a niños. Así es.
cuando yo denuncio públicamente en el 2019, yo no tenía conocimiento. A raíz de eso, pues ya existen más denuncias públicas también, pero yo no tenía conocimiento de una mujer Sí. que les haya denunciado, al menos en México, a los Legionarios de Cristo. Y no sé si en el mundo, pero yo analicé eso antes de salir a mi denuncia porque creo que lo que hicieron conmigo también, evidentemente fue porque era niña y era pequeña y era vulnerable, pero también cuando Eloy Bedia le dice a mi padre, hay que entender que el padre es hombre, entendí que era un delito de género también. Entendí que era un delito de género. Dime algo, Ana. Hoy el padre tendrá, ¿qué? 80 años, quizá 80 más. años. Es un viejo, está ahí metido en algún lugar. En Roma, en la Roma. casa de Roma de los Legionarios de Cristo. Ahí. Ahí está físicamente, al lado de John O'Reilly, el velador irlandés que violó a una niña de 4 años en Chile y también fue encubierto por la Legión. Al lado de todos los pederastas que ahorita están resguardados en Roma porque ya no los mandan al paraíso, que el paraíso era Cancún, en donde guardaban a todos los pederastas. Estaba Penilla, estaba Lucatero, estaba Fernando Martínez, estuvieron todos ahí. Pero no les va Todos. mal. O sea, quizá no sea el paraíso de Cancún, pero Roma es muy bella. Italia es muy bello. No, y es o sea, Europa, no y les se va pagan mal. euros, claro. Pero son viejos. Perdón el tema porque lo quiero hacer con toda la empatía, ¿no? De ninguna manera restregártelo como lo dicen ahí los legionarios, o como señalas te lo han hecho, pero desgraciadamente hay puntos ahí, o sea, la prescripción del delito, 1, 2, el asunto era la protección de todo esto. Te mandan ahí una carta y la carta dice, ¿sabes qué? Mejor mándame una cuerda, obviamente de una manera muy ácida. ¿Qué es lo que querrías hoy? O sea, ¿cómo sentirías que pueda haber justicia? Estos tipos ya viejos en lo que les queda de vida, que no creo que sea mucho, francamente, lo digo con todo respeto. Sí, por supuesto, entiendo. Que murieran en una celda. Creo que estos delitos deberían de ser tipificados como delitos de lesa humanidad, ya que los gobiernos han sido inactivos, no han sido proactivos en la parte de castigar realmente el delito. Eso en primera. La sociedad ha encubierto muchísimo, ya hay un proteccionismo social a la institución. Tenemos también que ponernos del lado correcto de la historia, y esos son las víctimas, los niños, ¿no? Los niños vulnerables, violados, que ahorita las cifras son alarmantes. Y bueno, por supuesto que hay todo un sistema, ¿no? Por parte de una cobertura institucional, que bueno, que hasta hoy les ha surtido efecto, porque para cuando uno sale a denunciar ha pasado tanto tiempo y ellos ya están viejos que no pueden pagar. Sin embargo, si estuviera tipificado de esta manera y no existiera la prescripción, también podríamos estarnos sentando en el banquillo de los acusados y tener de verdad un camino legal, una carta en el Estado, ¿no? De una protección hacia el menor, que es lo más importante, una protección hacia la infancia y hacia los menores. Entonces creo que ese sería el camino, porque podría haber un juicio, aunque no hubiera una condena a cumplir dentro de la cárcel, porque los señores son octogenarios o tienen 70, 80 años y ya no procede, ¿no? Que estén en prisión. La cárcel. Eso yo lo entiendo, por supuesto. Ahora, por otro lado, de verdad esa legión no tiene razón de ser. La fundó un pederasta, un drogadicto, tenía paraísos fiscales, o sea, un delincuente en su totalidad. Es como si seguimos manteniendo el cártel de los narcotraficantes y decimos que sí tienen razón de ser, ¿no? No, tienes que desarticular a la cabecilla y al resto que los han estado encubriendo en complicidad y silencio, porque los tienen resguardados y los mantienen como millonarios hasta hoy. Eso a mí me parece impresionante, ¿no? Y pues bueno, también creo que la iglesia tiene que barrer su casa por dentro como institución, porque nos la deben socialmente. Ellos salen y dan cátedras morales, hablan de que los homosexuales tienen una vida de pecado, de que las mujeres no deberían de abortar, salen, dan preceptos morales independientemente del pensamiento individual de cada persona, ¿no? Y a la vez están resguardando pederastas. Hasta hoy la SEM no ha hablado de Jorge Bernal, que es obispo. Tienen una posición, pero no hay ningún obispo inculpado por encubrimiento, y existen. Está Jonás Guerrero, está Jorge Bernal, entre muchos otros, ¿no? Comenzando por ahí. Yo hablé con el nuncio, que es el embajador del Vaticano en México, sí. Y yo hablé con él y a mí me dijo que, pues bueno, que la posición de la ONU es antieclesial, porque eso de dar la sugerencia al Estado mexicano de investigar los casos de pederastia clerical, pues bueno,
contra la iglesia, ya que los casos primeramente suceden dentro de las familias. Como si Juan Pérez, padre de familia, tuviera el respaldo de una institución millonaria como la Iglesia Católica o los Legionarios de Cristo para estarse moviendo durante 50 años de lugar en lugar, violando niños. O sea, me parece impresionante. A mí el nuncio me dijo, nosotros no somos iguales que los legionarios. Sin embargo, sale el Papa a decir que por bien de la Iglesia acepta que Fernando Martínez se quede dentro de la institución, aunque le retire la sotana, lo jubile prácticamente a los 80 años. O sea, me parece que sí son lo mismo, porque una madre es igual a sus hijos, porque hay hay forma de concatenar que se parecen, ¿no? Y la justicia, pues, no es un favor, es algo que nos deben, que tenemos que exigirles como sociedad, no solo yo, como sociedad, porque si mañana te violan un hijo, las respuestas que me están dando hoy a mí también se las van a dar a ellos. Ana Lucía, te aprecio que nos tomes la llamada, Ana Lucía Salazar, y pues seguimos de cerca el caso y también pues las acciones que estará emprendiendo la Iglesia al respecto del tema y sobre todo las acciones que estará emprendiendo la justicia, las acciones que estará emprendiendo el sistema penal al respecto de esto. Ojalá que esto no se repita. Gracias, Ana. Así es, invitar a los legisladores que apuren la no prescripción y que estos delitos de verdad no tengan caducidad y que aparte se puedan aplicar de manera retroactiva. Estos señores no tuvieron piedad, hoy tienen 80 años, pero nosotros teníamos 8, 9, y todas las víctimas éramos buenas, no había buenas ni malas, no, todas éramos buenas. Tenías 8 años, ¿qué podías decir que tú fueras mala? O sea, tenías 8 años. Gracias, Ana, muchísimas gracias. Al revés, un abrazo y gracias a tu auditorio. Va de vuelta, es Ana Lucía Salazar.